De regreso, hermano, este es el capítulo 5 de de Mateo, perdón, de Marcos, te digo, de Mateo. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera del monte y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres de espíritus y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los campesinos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice y a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Asegúrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los perseguían de la misma manera. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bendiciones diferentes, hermanos. A los pobres en espíritu, a los que lloran, a los humildes, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los compasivos, no campesinos, pero a los compasivos, a los que tienen un corazón puro, a los que procuran la paz, a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Ajá. Y tienen varias, ¿no? Varias cosas y dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dice toda clase de malas, de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. ¿Ok? Aquí vemos tres grandes bendiciones, pero hermanos, hay mucho que decir de este sermón del monte, que aquí lo ponen, ¿no? Aquí las bienaventuranzas o el sermón del monte, ¿no? Pero vamos a ver nada más dos de ellas para que ustedes estudien las demás. Primero aquí muchos dicen bendecidos o alegres son, o aquí dice Dios bendice a. Porque después muchos dicen, no, es que, ¿qué es? Y el bien decir, es eso, que Dios que va a hablar bien de ti. A los, por ejemplo, aquí dice, a los pobres en espíritu, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, aquí vemos que dice, Dios va a hablar bien de ti, Dios te bendecirá. Si tienes pobre, si eres pobre en espíritu. ¿Qué es eso? Muchos opinan que es si tienes muy poca espiritualidad. Otros dicen que es porque tienes muy poco dominio, autocontrol o dominio propio de tu espíritu. Otros dicen que porque tienes muy poco Espíritu Santo. ¿No? En mi opinión, hay personas y esa opinión es por lo que sigue. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿De quién? De Jesús, del Espíritu Santo. Entonces, los que realmente tienen esa necesidad, que son escasos de espíritu, pueden pedirlo al Señor. Y Él se los dará conforme a tu fe, como dice la Escritura. Entonces vemos aquí, quien tiene poco espíritu puede pedir más y Dios se lo dará. Pero se da cuenta de la necesidad que tiene de ese espíritu, de Él, del Señor, porque el reino del cielo le pertenece. Esas personas que son pobres de espíritu, que se dan cuenta que necesitan del Señor, a ellos les pertenece el reino. Y por último,
Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿Hambre de qué, hermanos? Aquí muchos dicen, sí, hambre de que tienen de alimento, de que uno tiene que ser misericordioso y compartir su comida con otros que necesiten alimento. Otros dicen, hambre de qué, de él, de la palabra del Señor. Yo soy de esa idea, de esa comprensión. Otros más dicen que es hambre de que les hagan justicia, de que Dios se encargue de aquellos malvados que le han hecho daño. Pero creo que va un poco errado esa parte, porque Dios dice amén a sus enemigos, ¿no? No piden su destrucción. Pero en fin. Y sed de justicia. Sí, si nos vamos a ver la justicia, muchos dicen que, unos dicen que es ir a buscar menesterosos y darles de comer y de beber, que esa es su justicia, es lo que dicen. Otros dicen que la justicia es eso que les acaba de decir, me haces daño, yo te pago con lo mismo. No, es justo. Muchos dicen es justo, ¿no? Si él, como decía la ley antigua del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Muchos dicen mal por mal, pero ¿qué dice Jesús hoy? No, hermanos, si a alguien le hace daño, si te pegan, tú das la otra mejilla. No para que te peguen, sino como diciendo, bueno, sí, si quieres seguirme pegando, pues adelante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se refiere con sed de justicia, hermanos? Si recordamos, nos limpia. Jesús, ¿con qué nos limpia? Con su espíritu, con su palabra, que es espíritu también. Tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces, nos limpia con el Espíritu Santo. Nos limpia a través de su sangre. Y la sangre es su vida, que es el Espíritu. Porque en el Deuteronomio dice no coman nada de sangre, porque la sangre lleva vida, ¿ok? Entonces, nos limpia con su sangre. Por eso dice sed de justicia, no porque bebamos sangre, no somos vampiros. Porque también una representación del Espíritu es el agua. Y correrán aguas vivas. Y el agua es representación de su Espíritu. Entonces, ¿con qué nos limpia? ¿Qué es esa sed de justicia que nos limpia de nuestro pecado, hermano? Para ser justos ante Dios. Ajá. Y sed de justicia porque serán saciados. Y aquí vemos cómo el pan no es nada más comida. Y lo dijo Dios, no solo del pan vivirá el hombre. Jesús lo dijo. Entonces, bien, bendecidos, Dios les bendecirá a ellos que tienen hambre y sed de justicia, hambre de la palabra y sed del Espíritu Santo, porque serán saciados con la palabra y con el Espíritu. Wow, qué promesa. Y como te dice Dios. Wow. Sigamos, los demás estudien, hermanos, de verdad. Vean, oren al Señor, que su espíritu los dirija a través de estas palabras, que no nada más sean palabras escritas, que estén en la Biblia, sino realmente en su corazón, ¿ok? Bueno, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto, una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Uy, está larguito el 5. Se me olvida que son largos. Bueno, vamos a encontrar unas cuantas cosas. Esta es muy importante, porque si tú no eres sal, la sal servía para muchas cosas. Conservar, para dar sabor, pero sobre todo para condimentar.
de ahí viene el salario de la sal, ¿ok? Entonces, aquí Dios nos dice, tenemos que ser sal, porque si no somos eso, eso que, que da sabor, eso que conserva la palabra, nos servimos, nos pisotearán. Y aquí nos dice una cosa muy importante, dice, ustedes son la luz del mundo, son como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder, ¿ok? Y nadie enciende una lámpara y la guarda, sino que la ponen lo más alto. Y eso es lo que debemos de lograr, lo más alto de nuestro propósito para Dios. Que no te digo que el presidente, no, 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 no. Jugador profesional de fútbol, no, 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 no. El propósito de Dios es uno para ti. Tú tienes que alcanzar eso, ¿ok? Y lo último que me gustó mucho. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Pero no nos dice, vayan, hagan esto, vayan con menesterosos, vayan con diputados, vayan con esto, y sáquense fotos y que los vean todo el mundo y digan, wow, este hermano sí que es bendecido. No, esas buenas acciones es tu vida cotidiana, hermano, que tú demuestras a Cristo en esa vida cotidiana, y entonces en esa vida cotidiana todo el mundo puede ver a Cristo. Entonces, perdón, entonces, ¿se dan cuenta? Sus buenas acciones que tienen que brillar es su vida cotidiana. Dios va a mandar a alguien para que tú les puedas ayudar en lo que tú tengas y en tus recursos. Jamás nos dice salgan a darle de comer al pobre. Dicen vayan y hagan discípulos. Eso sí dice. ¿Ok? Bueno. Después nos enseña acerca de la ley. Esto lo voy a leer. Y lo demás, ustedes mismos los tienen que estudiar, ¿ok? Para que no se haga tan largo el video. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Esto de abolir, hermanos, es como quitar, desaparecer, ¿ok? Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de Dios. Pero el que obedezca las leyes de Dios y las enseñanzas serán llamados grandes en el reino de Dios, del cielo, perdón. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Aquí otra vez, muchos dicen, es que los que regresan a la ley, dicen, no, los judaizantes, no, es que si no cumples la ley de Dios, te vas a ir al infierno. Tienes que cumplir todos los requisitos que vienen en el Antiguo Testamento. Todos, 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 todos. El Shabbat, el día del descanso, el diezmo, la que todos tienes que cumplir. ¿Ok? Y aquí, Jesús nos dice, yo no vine a quitarla. Ujú. Un pastor explicaba esto. Es como, ahorita tenemos nuevas leyes aquí en México, ¿no? En cada país, yo creo que cada año o cada cierto tiempo cambian las leyes, ¿no? De tránsito, las civiles, las penales, hasta la Constitución. Aquí en México cambió la Constitución. Entonces, tú tienes la Constitución de 1900 o de 1800, suponte. Ay, tengo la Constitución de 1800 aquí. Mm, perfecto. Que se aplique hoy, no se aplica. Se aplica la Constitución, las reformas de la Constitución del 2022 en la República Mexicana, ¿no? Creo que es República Mexicana Unida, de los Estados Unidos Mexicanos. Se llama, pues. Bueno, entonces, esa ley de 1800 ya no aplica, pero sirve.
para que tú conozcas de dónde vienen ciertas leyes del 2022. Porque algunas de las leyes de 1800 vienen en la 2022, pero muchas ya no. Entonces ves, aquí en la nueva se derogó, o sea, se quitó esta ley. ¿Cuál ley? Pues vas a la de 1800, la ley esta dice que, por eso se quitó. Ya entiendo por qué se quitó. ¿Entienden? Te sirve, ya no la puedes aplicar, ya no es legal en México, pero sirve. Entonces, aquí, como dicen, como dice Jesús, hay que cumplir la ley y después se nos va a enseñar a cumplirla. Porque no, y muchos dicen, aquí también, muchos dicen que nuestra justicia tiene que ser mayor, dice Jesús. Y muchos dicen que esa justicia es y, y dar. Es bueno dar, hermanos, yo no digo que no, como se los dije. Jesús les va a poner a quien da. No busquemos, llegan solitos, palabra. No porque des 50 toneladas de ropa o 2 kilos de comida a diario, eres más santo o más justo que otros, ¿eh? Te lo aseguro. Ni tienes más autoridad, ni, ni puedes echar más demonios, ni hablas mejores lenguas, ni te perfeccionas en los dones, ni en la gracia, ni nada, ¿ok? Aunque muchos dicen eso. La justicia de los fariseos era porque ellos decían que tenías que cumplir algo. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abolir, sino a cumplir. Porque él al cumplirlo tenía toda autoridad moral, legal y todas las autoridades para decirte a ti, no incumplas esta ley, yo ya la cumplí. Hay un hombre que la puede cumplir. Y eso es muy importante, hermanos, porque si se van a Deuteronomio, la sangre es la vida. Y él nos lavó con su sangre, con su vida. Y él tuvo una vida santa, perfecta, una vida justa. No porque salía a dar de comer, ¿eh? ¿Ok? Bueno. Entonces, nuestra justicia tiene que ser mayor porque tenemos que cumplir primero la ley. ¿Cuál ley? La que nos va a enseñar Jesús después. Ama a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma. Y el segundo, ama a tu prójimo. Perdón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley y los profetas. Y aquí te lo estoy diciendo, que no cumple uno de esos mandamientos. ¿De cuáles? De los que Moisés también les dijo. No de la ley de los fariseos. Que ellos hacían muchas cosas que ellos no hacían. Decían muchas cosas, imponían muchas cosas, pero ellos no lo hacían, hermanos. Tenemos que ser mejor que ellos. Y reflejar esa santidad, esa justicia, esa justificación que Dios nos dio. No pecando. Y bueno, nos enseña del enojo, del adulterio, del divorcio, de los juramentos que no debemos de jurar, que no debemos de enojarnos, que da cabida a Satanás, que como les dije, el adulterio. Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio, pero yo les digo que mira, si, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio. En el enojo dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto al juicio. Pero yo les digo aún, si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. En el divorcio dice, han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio, pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos de que ella haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio y el que se casa con otra mujer divorciada también cometa adulterio. ¿Ok? También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompan tu juramento, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo les digo, no hagan juramentos, no digan por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, ¿ok? La venganza. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, derecha ofrece la otra mejilla. Y
como se los dije. Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Como les dije, Jesús nos hace ver que hay cosas más complicadas que la ley. Y aquí lo dice, nuestra justicia tiene que ser, y te pone ejemplos de esa justicia de los fariseos. Han oído que no asesinarás, pero si tú odias a tu hermano es como lo asesinas. Tenemos que ser así, hermanos. Esa era la justicia de los fariseos. Ellos decían, no asesines, pero ellos te odiaban. Y con eso Jesús dijo, con eso ya estás asesinando. El adulterio, hermanos. Wow. ¿Has oído el mandamiento que dice no cometas adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo? Con que ya la desees sexualmente, ya estás adulterando. Ya está teniendo más de una mujer. Y el divorcio que muchos, tantos. Aquí dice, si no has sido infiel, no te puedes separar, hermano. Es que no es creyente. No es que ella no lee la Torah. Ella es cristiana y yo mesiánico. Ay, no, ya la dejo. No, hermanos. Aquí no dice, Jesús nos dice aquí, cometes adulterio. Si tú te separas de tu esposa, estás cometiendo adulterio porque tú estás haciendo que ella adultere también. Y el que va a adulterar con tu esposa adultera. Tres pecados en uno, como dicen, ¿no? Y es tu culpa porque tú te separaste de tu esposa. Porque te he sido infiel, sepárate. Más no dice sepárate y busca otra. No. Aquí te dice, si fue infiel, dice, pero no digo que un hombre que se divorcie de su esposa a menos que ella le haya sido infiel. ¿Ok? Si no te ha sido infiel tu esposa, no te puedes separar, hermano. No inventes. No inventes. Y no vayas tras otras muchachitas. Porque muchos pastores y muchos están en ese punto. Ay, mi esposa ni me pela, yo soy creyente, yo necesito a alguien que crea conmigo, que esté a mi lado. No, no inventes, hermano. No te salgas de la palabra de Dios. No jures en el nombre de Dios, no jures, hermano. Lo que les decía, ojo por ojo, diente por diente, ahora no es así, ahora debemos de ser mayor que los fariseos, ¿ok? Y el último, aquí dice, ama a tus amigos y odia a tus enemigos, es lo que los fariseos hacían. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestros enemigos, amar a todo el mundo, porque Dios es amor. Ahí es donde se cumple lo que dicen muchos. Dios es amor, sí. Entonces hay que cumplir esa ley. Hay que amar a nuestros enemigos. Y bueno, estudienlo más a detalle. Vayan, hermanos, en serio, vayan donde dice exactamente eso de la ley en Deuteronomio, en Números, creo que en Números, no, en Deuteronomio y en Éxodo, en donde les da los mandamientos. Y vean, Dios te da. Nuestra justicia tiene que ser mayor la de los fariseos y te dice cuál es su justicia y cuál es la mayor. ¿Qué es ahora lo que tenemos que hacer? Que esa justicia de los fariseos para que sea mayor que los fariseos, ¿ok? Dios las bendice, hermanos.